El código prohibido. Intenté convertirme en hacker en 7 días, y la noche final desperté algo que no pude detener. El aire en la habitación era denso y pesado, con el olor a plástico caliente, a electrónica y a una energía que no se podía entender. La luz de los monitores, un brillo pálido y tembloroso, iluminaba una mesa cubierta de cables, de teclados y de memorias USB en el reloj de la pared. Un círculo de metal con números antiguos marcaba el tiempo. El momento había llegado. El último archivo se borró y el mundo se detuvo. El silencio, un silencio que se sentía vivo, se apoderó de la habitación. No era un silencio de paz, sino un silencio de espera. El sonido de un crujido de rama, un sonido de un paso en la oscuridad, se escuchó. El corazón, un tambor en el pecho, latía con una mezcla de emoción y de miedo. La aventura había comenzado. Un salto al vacío, en busca de una promesa. La promesa de que se podía ser un hacker. La primera hora fue un tormento. La mente, que antes había estado llena de pensamientos, ahora estaba en blanco. La mano, que antes se había movido con confianza, ahora temblaba. La vista de las líneas de código, con sus números y sus símbolos extraños, se sentía como una tortura. El sonido de un teclado, un clic rítmico, se sentía como una sinfonía. El mundo se había vuelto más agudo, más intenso, más vivo. La soledad era abrumadora, una sensación de ser el único ser vivo en un vasto vacío. El tiempo se desvaneció, las horas se sintieron como minutos, y los minutos como eternidades. El sol, ahora en el oeste, teñía la habitación de naranja y de púrpura, una paleta de colores que se sentía como una despedida. El reto se había convertido en una lucha por la supervivencia. El segundo día fue un poco mejor. La mente, que antes había estado en blanco, ahora estaba llena de pensamientos. La vista de las líneas de código, que antes habían sido extrañas, ahora se sentían como una promesa. La mano, que antes había temblado, ahora se movía con una determinación silenciosa. El mundo se había vuelto más tranquilo, más pacífico. Pero la paz no duró mucho. El sonido de un crujido de rama, un sonido de un paso en la oscuridad, se escuchó. El corazón, que antes había estado latiendo con calma, ahora latía con fuerza. El miedo se hizo más fuerte. Un compañero de viaje no deseado. El sonido, un zumbido sordo y lejano, resonó en la oscuridad. No era el sonido de un animal, era el sonido del código. El silencio, que antes había sido una bendición, ahora se sentía como una trampa. El tercer día fue una pesadilla. La noche, que antes había sido un refugio, se llenó de sonidos. El sonido del zumbido, que antes había sido sordo, se hizo más fuerte, más cerca. El sonido del viento, que antes había sido una melodía, se convirtió en un aullido furioso. La habitation, que antes había sido un refugio, ahora se sentía como una jaula. El pánico, un escalofrío helado, recorrió el cuerpo. El miedo se convirtió en terror. La mano, temblorosa, se movió, buscando una salida. La vista de la pantalla, un cuadrado de luz en la oscuridad, se sintió como una promesa. Pero la promesa era una trampa. El sonido de un golpe seco y violento, sacudió la habitación. El sonido de un cable que se rompía. El sonido del vidrio, un sonido de destrucción. La aventura se había convertido en una batalla por la supervivencia. Si te está gustando esta aventura, no dudes en suscribirte al canal Secretos Ocultos y activar la campanita para no perderte ninguna aventura. Continuamos. El cuarto día fue un infierno. El sonido de los cables volando, el sonido de los monitores que se rompían, el sonido de la furia, el miedo se convirtió en desesperación. La mano, en un estado de pánico, se movió, buscando una piedra, una rama, cualquier cosa que pudiera servir como arma. La oscuridad se apoderó de cada centímetro del cuerpo. El sonido del zumbido, un sonido de un animal herido,
se hizo más fuerte. El miedo se convirtió en terror. La habitation, que antes había sido un refugio, ahora se sentía como una tumba. El sonido de los cables volando, el sonido de los monitores que se rompían, el sonido de la furia. La aventura se había convertido en una batalla por la supervivencia. El quinto día fue un milagro. El sonido del zumbido se detuvo. Un silencio total. Un silencio de muerte. El corazón, que había estado latiendo a 1000 por hora, ahora latía de forma lenta y rítmica. La oscuridad, que antes había sido un enemigo, ahora se sentía como un amigo. El sonido de un goteo, que antes había sido un tambor, se transformó en una sinfonía de la vida. Una promesa de que la vida, en este mundo de oscuridad, todavía existía. El miedo se desvaneció, reemplazado por la resignación. La linterna que había estado temblando se encendió. Un rayo de luz, un rayo delgado y tembloroso, iluminó el interior de la cabaña, revelando un mundo de sombras y de fantasmas. El aire en el interior, fresco y limpio, se sintió como una bendición. El sonido del viento, que antes había sido un aullido, se transformó en un susurro suave. El sexto día fue una prueba. La mente, que antes había estado en silencio, se llenó de palabras. La necesidad de hablar, la necesidad de gritar, la necesidad de compartir la historia. El silencio, que antes había sido un refugio, se sentía como una tortura. El sonido de un crujido de rama, un sonido de un paso en la oscuridad, se escuchó. El corazón, que antes había estado latiendo con calma, ahora latía con fuerza. El miedo, que antes había sido un compañero de viaje, regresó. El sonido, un zumbido sordo y lejano, resonó en la oscuridad. No era el sonido de un animal, era el sonido del código. El silencio, que antes había sido una bendición, ahora se sentía como una trampa. El séptimo día fue una victoria. El sonido del zumbido se detuvo. Un silencio total, un silencio de muerte. El corazón, que había estado latiendo a 1000 por hora, ahora latía de forma lenta y rítmica. La oscuridad, que antes había sido un enemigo, ahora se sentía como un amigo. El sonido de un goteo, que antes había sido un tambor, se transformó en una sinfonía de la vida, una promesa de que la vida, en este mundo de oscuridad, todavía existía. El miedo se desvaneció, reemplazado por la resignación. La linterna, que había estado temblando, se encendió. Un rayo de luz, un rayo delgado y tembloroso, iluminó el interior de la cabaña, revelando un mundo de sombras y de fantasmas. El aire en el interior, fresco y limpio, se sintió como una bendición. Nos encanta escuchar de ustedes. No dudes en dejarnos tus comentarios y sugerencias sobre qué temas te gustaría que hagamos en futuros videos. La retroalimentación es muy importante para nosotros y nos ayuda a crear contenido que realmente te interese. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún video. También te invitamos a dejar un me gusta y compartir este video con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Juntos podemos crear una comunidad de personas comprometidas con las aventuras que acontecen. Gracias por acompañarnos en este video de Secretos Ocultos. Esperamos que te haya gustado y que te unas a nosotros en este emocionante viaje hacia una aventura más. Nos vemos en el próximo video.